Después de 60 años, un mandatario es detenido en Colombia. ¿Qué significa esto para la política de nuestro país? Bueno, la detención de Uribe, vista más allá de cualquier interpretación partidista o militante, pues evidentemente marca un punto de inflexión en la política, por lo menos contemporánea en el país. No se conoce en la historia reciente de Colombia un expresidente que haya sido detenido en medio de una investigación, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos que se le acusan a Uribe, que es presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Es un hecho que sin duda alguna tiene un gran impacto político porque además de ser el primer expresidente detenido, estamos hablando también del expresidente más popular de los últimos 20 años en Colombia. Este es un hecho objetivo, no es una opinión, sino es un hecho. Es decir, Uribe fue un político que incidió en las últimas elecciones en Colombia, en la primera elección de Santos, en la elección de Duque, en el plebiscito por la paz, es decir, ha estado presente como el gran elector de los últimos 20 años en Colombia. Y además tiene una particularidad y es que se le reconoce, incluso por parte de sus detractores, haber contribuido a la, de alguna manera, como la ayudó al debilitamiento de las FARC como guerrilla durante sus dos gobiernos. Entonces son tres hechos muy importantes. La primera vez que es un expresidente detenido, pero no cualquier expresidente. Estamos hablando del gran elector de los últimos 20 años en el país y además del expresidente que un poco cambió el ajedrez del conflicto armado en Colombia. Entonces, esas tres variables hacen que la detención de Uribe tenga un impacto político y jurídico muy, muy fuerte. El, hay al detener a Uribe hace que las fuerzas de izquierda tomen fuerza hacia unas posibles elecciones en el año 2022 o no habrá mucha influencia a raíz de esto. No, evidentemente la detención, el proceso judicial de Uribe pues se va a extender por los próximos años. No es un proceso judicial rápido, es un proceso que va de alguna manera a extenderse en el tiempo y va a tener repercusiones en las elecciones en el 2022. ¿En qué sentido? En que eh, lo más probable es que Uribe asista a la campaña política del 2022 aún enfrentando el proceso de la Corte. Hay que tener en cuenta que las elecciones al 2022 arrancan el próximo año, cuando inicia la campaña en forma. Siempre las campañas políticas en Colombia arrancan de manera muy prematura el próximo año en Colombia pues va a estar muy atravesado por esa precampaña electoral y se va a dar con la detención de Uribe. Ese es un hecho que va a marcarla. Ahora bien, la pregunta es, sin Uribe en el escenario político, ¿qué otro candidato tiene la derecha de peso para competir por las elecciones del 2022? Se ha dicho que el uribismo no tiene un relevo generacional, no es un partido que cuente con varias figuras, sino todo el partido, pues de alguna manera gira en torno a la figura del expresidente. Entonces, va a haber un impacto porque también el uribismo puede llegar a utilizar la situación de Uribe en una estrategia de victimización, como lo hemos visto en los últimos días, tratando de imponer una narrativa de víctimas de un sistema judicial que según ellos, ¿cierto?, está cooptado políticamente por la izquierda y también con esa ecuación que están presentando de Uribe preso y Santrich y Iván Márquez en libertad, o fugados, o los otros líderes de las FARC en el Congreso. Entonces son, vamos, son unas variables a las cuales somos, la opinión pública le presta atención, le presta cuidado, algún sector cala, aunque sean procesos judiciales distintos, aunque
jurídicamente haya que ver bien qué se puede comparar y qué no, pero en todo caso, esa estrategia del uribismo sin Uribe y de Uribe perseguido por la justicia, aunque no sea cierto, aunque haya que revisar bien el tema, aunque genere muchos debates, pues va a estar marcando el debate electoral. Hablando de ese escenario político, si bien por la derecha podríamos hablar de unos candidatos, lo que se escucha ahora en la calle, como Tomás, el hijo del expresidente, o también Oscar Iván, que volviera a la política, pero por parte de la izquierda, ya está claro que una alianza entre Petro y Sergio Fajardo no puede existir. Pero, ¿qué escenario político ves tú? ¿Ves de pronto más centrado, más hacia, digamos, el Partido Verde o candidatos por firmas independientes? ¿O cómo ves tú las próximas elecciones? ¿Qué escenario político podríamos encontrar para el 2022? Sí, ahí todavía es muy prematuro. No vamos a aventurar cómo se movería, pero claramente va a haber un candidato de centro, va a haber un candidato de una izquierda más fuerte y va a haber un candidato de la derecha. Yo creo que es probable que en el 2022 repitamos el escenario ideológico del 2018 en el que vimos a un candidato de la izquierda como Petro, como de la derecha como Duque y del centro como Sergio Fajardo. Pero la gran diferencia en el 2022 va a estar en que cada una de esas vertientes se va a radicalizar. El centro va a estar mucho más volcado hacia el centro, la izquierda más volcado a la izquierda y la derecha mucho más volcado a la derecha, con algunos riesgos de populismo en los extremos, porque la situación del 2022 va a ser pues muy delicada para Colombia. La catástrofe económica, social del coronavirus, la gente va a sentirla, el país va a sentir muy fuerte esta crisis en los próximos meses, el próximo año la recuperación no va a ser tan rápida. Yo creo que eso va a dar pie a que de alguna manera se propongan discursos populistas, se haga campaña con ideas que no tienen de pronto asidero en lo científico, pero sí mucho efecto en cuanto a su impacto en la opinión pública. Entonces, yo creo que va a ser una campaña que puede repetir esos tres escenarios de centro, derecha e izquierda, pero mucho más radicales que hace 4 años. Con este escenario vamos a seguir en la politización que tiene el país en este momento y que ha venido surgiendo en los últimos años. Sí, evidentemente. Colombia ha sido siempre un país muy politizado, muy polarizado también, muy fracturado. Eso se vio en el plebiscito por la paz, eso se vio durante los 8 años de la pelea Santos contra Uribe, eso se ha visto ahora en la pelea Duque contra Petro, o en la pelea Duque contra Claudia, en la pelea Petro contra Claudia. Es un país al que le cuesta mucho llegar a acuerdos, al que le cuesta mucho que los partidos se unen en torno a causas. Este es un país que históricamente siempre ha estado muy dividido, liberales, conservadores. Hubo que hacer un frente nacional para que se repartieran el poder sin matarse, ¿no? Entonces, pues eso va a ocurrir, obviamente, próximamente. Es decir, ¿cómo podríamos superar esa fragmentación política en Colombia? ¿Qué podría pasar? ¿Qué hecho necesita Colombia para que superemos la fragmentación y la polarización que existe hoy en día? Sí, ahora bien, hay que preguntarse si es conveniente que Colombia supere la polarización política. Hay quienes dicen que la polarización política es saludable, porque ayuda a que haya mejor debate de ideas en la democracia, ayuda a que se fortalezcan las instituciones, ayuda a que realmente haya oposición, pero en Colombia creo yo que esa polarización a veces no conduce a nada bueno, conduce simplemente a que haya un debate de sordos donde realmente el país no puede unirse en torno a causas como salir adelante en medio de esta situación económica que se está viviendo por el coronavirus. Entonces, es evidente que el país necesita llegar a acuerdos mínimos en asuntos esenciales. Uno ve en otros países como
algunos acuerdos entre los partidos para sacar adelante algunas agendas, pero aquí no, aquí la polarización, cada uno tirando para su lado, hace casi que imposible que por lo menos haya acuerdos en algunos temas. Entonces, eso es muy inconveniente. Claro, pero también en los últimos días se ha venido reproduciendo, digamos, el tema de las masacres han aumentado en el país. La detención de Uribe es consecuencia de eso. ¿Se podría tomar así? O De, definitivamente de que es que no, el recrudecimiento de la violencia, de las masacres que han habido últimamente, ¿se los podemos sí, achacar a la retención de Uribe? no, sería irresponsable decir que las masacres están ocurriendo porque a Uribe lo detuvieron. Eso sería pues muy irresponsable, no hay ninguna prueba de eso, no hay ninguna evidencia. Y las autoridades, pues las pistas que tienen, o las hipótesis que manejan es que detrás de estas masacres hay unos, un conflicto territorial en zonas donde se desmovilizaron las FARC y el Estado no logró recuperar el control. Hay otro tipo de conflictos, hay otro tipo de guerras por la coca, por el narcotráfico, por la minería ilegal, por otras actividades ilícitas, eh, una especie de violencia, como una especie de nueva espiral de violencia que está sacudiendo varias regiones del país, pero que no tiene nada que ver con que Uribe lo hayan detenido. Creo yo que tampoco hay que, sumamos, sobredimensionar las situaciones o sacar como esas teorías que pueden ser muy irresponsables. Y las masacres en Colombia no están ocurriendo porque Uribe lo detuvieron, están ocurriendo porque en Colombia hay unas zonas del país olvidadas con violencia, donde hay narcotráfico y donde hay grupos armados ilegales y a donde el Estado no ha llegado ni con la fuerza pública ni con presión social. Eso es lo que está pasando, no tiene nada que ver ahí que Uribe lo hayan detenido. Más bien yo creo que la pregunta sería si a partir de la detención de Álvaro Uribe habrá recrudecimiento de violencia en Colombia. Se habla de que puede volver a aparecer o coger fuerza todas las fuerzas paramilitares y que pueden otra vez también las personas, los guerrilleros volver a coger mucha fuerza. Entonces, yo creo que más que hablar de lo que está pasando en este momento con todas las masacres que tengan relación con Uribe es como tal el recrudecimiento de violencia en Colombia por todo lo que ha venido pasando y que quizás este sea un hecho que también como que apunte a que esto pueda pasar. Sí, es decir, sumamos, es probable, es decir, sumamos, yo lo que no quiero es que liguemos la detención de Uribe a que se genere más violencia en Colombia. Yo no soy partidario de esa hipótesis. Me parece que es una hipótesis muy arriesgada, muy aventurada, decir que la detención de Uribe va a derivar en más violencia en el país. No creo yo que haya ahorita un elemento de juicio para llegar a señalar eso. A Uribe lo detuvieron, evidentemente había un impacto jurídico, político, pero pues, eso no puede llevar a que los colombianos se maten ahora porque Uribe lo detuvieron. Creo yo que esa vaya a ser la consecuencia, o que se conformen nuevos grupos armados ilegales. Es decir, no creo que nadie esté pensando en eso. El expresidente tiene que responder ante la justicia, le tienen que brindar garantías y pues lo deben hallar o responsable y condenarlo o lo deben hallar inocente y absolverlo, pero no, yo no vincularía el proceso Uribe a episodios de violencia porque hasta ahora no hay evidencia de ello, ni razones para pensar en ello. Eh, la Corte lo ha llamado nuevamente a dar una versión libre sobre los hechos del Laro y sobre la muerte de José María Vallejo, que fueron ocurridos como en los años 90. Eso, esos dos casos a nivel penal se pueden sumar o serían dos cosas totalmente diferentes. No, hay que esperar que decide la Corte Suprema de Justicia. Hay una petición de la defensa de Uribe para que estos procesos pasen a la fiscalía. Se trata de masacres ocurridas en Antioquia en los años 90. No solo una masacre, sino varias en diferentes lugares.
Entonces hay que esperar a ver cuál es la decisión que toma la Corte Suprema de Justicia de seguir adelante con esas investigaciones, de qué manera las va a abordar, pero pues ahí sí habría que esperar a que la Corte pues comunique qué va a decidir. Bueno, muchas personas están hablando del fin del uribismo. ¿Qué piensas tú de eso? No, no, es decir, no estoy de acuerdo con que vaya a haber un fin del uribismo, porque me parece que aún sin la figura de Uribe, hay en el país una opinión pública que se sintoniza con las ideas del expresidente Uribe y que seguirá vigente ese partido. En otros países donde ha habido una especie de pillos en torno a gobiernos, eh, esos ismos siguen vigentes y el uribismo va a seguir vigente porque de repente unas tesis de grado país, válidas, legítimas, y yo creo que muchos seguidores van a seguir enarbolando las banderas de Uribe. Entonces yo no creo que vaya a haber, que se vaya a acabar el uribismo, no lo veo posible. Lo que sí veo posible es que la derecha se vaya a fragmentar, que no vayan a encontrar una figura con el peso de Uribe, con la influencia que tiene Uribe, no se ve por ninguna parte, que tengan un líder con esa fuerza, y eso sí va a impactar electoralmente a esta corriente política. A nivel internacional, ¿qué impacto puede llegar a tener las investigaciones que está asumiendo Uribe? Pues ya dado que varios países y varias sí, cámaras de representantes o senados de otros países o presidentes se han manifestado acerca de esta decisión de la Corte Suprema. ¿Qué decisión a nivel, qué impacto a nivel internacional puede llegar a tener esto? Pues realmente para Colombia o país el impacto internacional no lo veo que sea grande, es decir, no veo que haya una repercusión internacional muy fuerte. Evidentemente, en los demás países se interpreta la acción de la justicia como algo, es decir, como algo que se debe respetar. Evidentemente, sí causa un impacto político. De Estados Unidos se pronunció y pidió la libertad de Uribe. Claramente, Uribe es reconocido en el escenario internacional por la lucha que dio contra las FARC. Ahí puede haber un impacto en términos de opinión pública, pero creo yo que más allá de eso, la comunidad internacional pues respetará lo que decía la justicia colombiana, y yo creo que es lo que debe hacer. Bueno, para terminar, quisiéramos preguntarte, ¿qué opinas del pronunciamiento del presidente Duque acerca de la detención de Uribe? ¿Crees que fue acertada o no debió hacer el pronunciamiento que hizo? Yo creo que el presidente Duque, a la hora de expresar su opinión sobre Uribe y el proceso en la Corte Suprema de Justicia, está en una encrucijada, porque está en su derecho personal de mostrarse solidario con quien fuera o con quien es su conductor político, pero debe tener en cuenta que él es el presidente de la República y es el presidente de todos los colombianos. Y como presidente del país debe también evitar que cualquier mensaje personal solidario que él diga se interprete como una presión a la justicia. Entonces, es entendible que se manifieste, es entendible que exprese la solidaridad, pero no hay que perder de vista que es el presidente y que debe respetar las decisiones de la justicia.